Bien, buenos días para todos. Gracias a Dios por este tiempo. De verdad que el Señor, a pesar de las dificultades, Él se glorifica en medio de ellas y nosotros estamos agradecidos con Él porque Él sigue obrando en nuestras vidas, Él nos sigue ayudando a pesar de las dificultades que podamos tener como iglesia. Me refiero a las dificultades en cuanto a no podernos congregar, pero hermanos, el Señor tiene el control y yo sé que Él nos va a ayudar y nos va a guiar. Como dije al comienzo, yo estoy contento porque vamos a comenzar otra vez, vamos a retomar la serie de los Corintios. Hicimos unos saltos durante unos domingos para meditar en algunos salmos, hace 8 días en la carta de Juan 15. Así que quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a Primera los Corintios. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración una vez más para pedirle al Señor que nos asista en este estudio. Primera de Juan capítulo 14, Primera de Corintios. Dije Juan, Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a ver los 3 últimos capítulos de Corintio en estos domingos en los que estamos, en los que vamos a estar. Oremos, pidámosle al Señor, por favor. Padre, una vez más estamos delante de ti y no lo hacemos, Señor Dios, como un ritual o porque nos toque orar antes de empezar, sino que realmente nosotros dependemos de ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Venimos a ti en agradecimiento, con gozo, Dios, de poder ser expuestos a la verdad de tu palabra, con reverencia, Señor Dios, sabiendo delante de quién estamos. Ayuda a cada hombre, cada familia, cada mujer allí en sus casas, para que puedan apartar este tiempo para ti, Señor, sin distracciones, que puedan estar allí delante tuyo, Padre. Fortalece, anima a aquellos que están pasando por dificultades. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí, Padre. Asísteme en mi incapacidad para poder exponer estas verdades, Señor. Que sea tu Santo Espíritu aplicando tu palabra, Dios, y que nosotros podamos confiar en que tu palabra obra en nuestros corazones conforme sea tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y lo oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, allí en nuestras Biblias. Y hoy vamos a estar meditando desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Es una porción un poco extensa, así que no vamos a detenernos en todos los detalles de esta porción, pero sí vamos a mirar la idea principal conforme a lo que viene hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, quiero que leamos los 19 versículos, allí donde nosotros estamos. Primera de Corintios, capítulo 14. Miremos desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Leámoslos, por favor. Dice así la bendita palabra de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, versículo 7, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 14. Por lo cual, el que habla en lengua extranjera, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero, este es el último versículo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocida. Amén. Pablo escribe 2 cartas, tal vez 3 cartas a la iglesia que él mismo plantó en la ciudad de Corinto. Y nosotros debemos recordar que en esta iglesia habían profundos problemas dentro de los miembros de la iglesia. Había una profunda división y esto estaba afectando todo el funcionamiento de la iglesia, a tal punto que los hermanos estaban ejerciendo su llamado, poniendo en práctica los dones que Dios les había dado de una manera incorrecta. Uno de los mayores problemas que se presentaba allí en la iglesia de Corinto, y es uno de los problemas que más puede afectar a la iglesia, hermanos, y de hecho es el problema que más afecta a la humanidad, es que habían problemas de egocentrismo y habían problemas de egos. Los egos estaban predominando allí en la iglesia de Corintio, y esta porción de la carta a los Corintios, hermanos, es un muy buen antídoto contra el egocentrismo. Esta porción, repito, de la carta a los Corintios es un muy buen antídoto contra el egocentrismo. ¿Por qué? Porque Pablo le habla a la iglesia y les dice, miren, los dones no son para que ustedes se edifiquen. Dios no capacita a las personas, les da habilidades a las personas para provecho de ellos mismos. Pablo dice, no, los dones son para la edificación de la iglesia. Y ese es el tema que vamos a tratar esta mañana. El título es Dones para la edificación. De eso es lo que nosotros vamos a estar tratando. Cómo los dones, repito, son, hermanos, para la edificación de la iglesia. Ahora bien, nosotros debemos ser realistas en cuanto a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos, y en general lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Yo sé que hay veces nosotros decimos, debemos ser una iglesia neotestamentaria, volver a ser la iglesia del primer siglo como aparece en Hechos, sí. Pero hermanos, no nos podemos olvidar que las otras iglesias y muchas iglesias estaban llenas de problemas, estaban llenas de dificultades. Por ejemplo, la iglesia de los Gálatas se estaba desviando y Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas. La iglesia de los Corintios estaban pasando tantas dificultades. Corintio se había vuelto una ciudad cosmopolita, podríamos decir. Una ciudad donde llegaban muchos extranjeros. Corintio tenía 2 puertos, así que llegaban muchos extranjeros ahí. En Corintio la prostitución y la diversión era lo más importante en esa ciudad. Corintio se había convertido en un centro de diversión y de prostitución. Había todo tipo de inmoralidad, algo así, dijo un comentarista, como Las Vegas, como lo que son Las Vegas para Estados Unidos, era Corinto para en la región de Grecia. Mucha promiscuidad,
hermanos, y mucha diversión, querían pasarla bien las personas de Corinto. En esa iglesia es que Pablo en esa ciudad, perdón, es que Pablo establece una iglesia. Estableció una iglesia en esa ciudad, en esas vegas, en las vegas del primer siglo. Así que Pablo, después de pasados algunos años, les escribe una iglesia para animarlos, pero también para regular muchas cosas y para corregir cosas que estaban pasando al interior de la iglesia. Había problemas de inmoralidad sexual, problemas de división, abusos en la cena del Señor, los roles de los hombres y de las mujeres se habían cambiado, se estaban llevando de una manera incorrecta. Así que Pablo escribe y anima y corrige a la iglesia. Los anima y los corrige. En esta porción, recordemos, porque ahí vamos a estar, capítulo 12, 13 y 14, estos 3 capítulos, Pablo corrige y regula de una manera en la cual, inspirado por el Espíritu, les dice a esta iglesia qué deben hacer ellos con los dones, cómo deben ponerlos en práctica y cómo es que esos dones son para la edificación de la iglesia. ¿Han visto ustedes cómo muchas personas son hábiles, tienen ciertos talentos o dones muchas veces dados por Dios y se jactan de esos dones? Se jactan porque son buenos para algo, están llenos de orgullo porque Dios los capacitó, se olvida que es el Señor el que los había capacitado, y eso estaba pasando aquí. Esta era una iglesia dotada, don de profecía, don de lenguas, don de sabiduría, el don de la enseñanza, era una iglesia dotada, pero ellos no estaban ejerciendo los dones para ayudar al otro. Voy a ejercer los dones para ayudar a mis hermanos. No, ellos lo estaban ejerciendo, ¿saben para qué? Para ser vistos. Véanme, yo hago parte, yo estoy aquí en la iglesia y miren lo bien que me va. Orgullo, egos. Se habían olvidado que Dios, hermanos, es el que da los dones como Él quiere y coloca a los miembros de la iglesia, dice el capítulo 12, eso lo estudiamos, como Él quiere. Dios coloca a los miembros de la iglesia y los capacita como Él quiere hacerlo. Así que algunos tienen unos dones específicos y otros sirven de otra manera específica en la iglesia, pero es Dios. Dios es el que da los dones, hermanos. Y Pablo habla eso de una manera fuerte en el capítulo 12. Y nosotros debemos recordar, hermanos, nuestro Dios es soberano. Él es soberano y Él forma el cuerpo de la iglesia como Él quiere. Por eso Pablo dice, ¿por qué la mano va a querer ser un pie? ¿Y por qué el riñón va a querer ser un hígado? ¿Y por qué la oreja quiere ser un ojo? No, cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función. Asimismo, dice Pablo, en la iglesia, Dios es el que coloca. Y la Biblia nos enseña esto en el Salmo 115, dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, Él hace como le place. Es Dios el que hace. En el Salmo 134 dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace. Mire dónde, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es Dios el que hace. Es Dios el que dirige, es Dios el que tiene el control en medio de esta pandemia, hermanos. Es Dios soberano quien guía los hilos del curso de la historia. Él es soberano. Dice Job, si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbará? Si Él quiere quitarle algo a alguien, ¿quién lo va a estorbar? ¿Quién podrá decirle al Señor, ¿qué haces? Nuestro Dios es soberano. Y esa soberanía, hermanos, nosotros la vemos reflejada en el orden que Él le da a la iglesia. Él llama a las personas, Él da dones a la iglesia, a las personas, y Él los capacita conforme a su voluntad. El problema es que en Corintio querían los dones más llamativos. Había un don que llamaba más la atención de los corintios y era el don de lenguas. Y ahorita vamos a ver cómo ese don era llamativo. No el don de lenguas de los balbuceos que nosotros conocemos hoy por hoy. No, el don de lenguas de otros idiomas. Ese don se le dio a la iglesia en el primer siglo para poder llevar el evangelio, dice Hechos 2. Así que ellos querían dones llamativos. Ellos ese don de servir, donde no me vean, ese don no. Ellos querían realmente algo que llamara la idea. Por eso Pablo dice, ustedes al querer llamar la atención sobre ustedes no están amando. 1 Corintios 13. El amor debe ser lo más importante en medio del servicio y en medio de lo que hagamos allí en la iglesia. Hermanos, si yo soy muy dotado y hago muchas cosas en la iglesia y no tengo amor, dice el apóstol, de nada me sirve.
Si yo no hago algo para amar, y ese amor que edifica a otra persona, de nada me sirve. Así que en esta porción del capítulo 14, teniendo en cuenta ese contexto, en esta porción nosotros vemos que la iglesia estaba abusando en cuanto al uso de algunos dones espirituales. Las personas competían por el poder. Ellos competían a ver quién era más importante y a ver quién podía figurar. Querían los dones, repito, más llamativos. Y es que un don espiritual, hermanos, es un regalo de Dios. Dios ha capacitado a la iglesia por todos estos 20 siglos con unos dones. Nosotros vemos excelentes predicadores hoy en el internet y Dios ha dado esos dones, ha capacitado a estos hombres para beneficiar a la iglesia. Pero vemos también excelentes servidores al interior de la iglesia donde no pueden ser muy vistos, y Pablo dice: a ellos trátenlos con más valor. A esos dones, a esos miembros del cuerpo, a ese dedo gordo del pie que no se ve mucho, deberían tratarlos con más valor. Un don, recordemos, es la habilidad o la capacidad que Dios da a algunos creyentes para edificar al cuerpo de Cristo y para evangelizar a aquellos que están fuera de la iglesia. Y hay muchos dones. Nosotros estudiamos el don de enseñanza, el don de la misericordia, el don de la exhortación. Hay gente que le va muy bien exhortando, hay gente que le va muy bien dando, son muy generosos, administrando, gobernando, sirviendo. Hay unos dones de sabiduría, de palabra de ciencia, de profecía, de sanidades, de discernimiento, etc. Hay muchos dones. Pero estos corintios estaban enfocando en el más llamativo, el don de lenguas, y vamos a ver ahorita eso. Bien, con esto en mente, entonces, veamos los 3 puntos breves que vamos a ver en cuanto a este capítulo 14, 3 puntos, 3 aspectos que vamos a considerar en cuanto a cómo el apóstol hace un llamado a la iglesia para que pongan los dones al servicio de los demás, para que pongan la iglesia. Vamos a ver el llamado que él hace para usar bien los dones. Vamos a ver cómo corrige el mal uso del don de lenguas. Y vamos a ver cómo él les dice que usen todos los dones para la mutua edificación del cuerpo. Vamos a ver esas 3 cosas. Un llamado a usar bien los dones, cómo corrige el mal uso del don de lenguas, y una exhortación para que usen los dones para la mutua edificación de la iglesia. Primero, un llamado que hace el apóstol a usar bien los dones. Él hace un llamado allí. Capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a ver nosotros cómo el apóstol hace este llamado. ¿Qué es lo que él dice allí? Por cuestión de tiempo, no vamos a ver entonces todos los detalles, sino que vamos a ver la idea general. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo allí? Él empieza diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablen en lenguas, pero termina el versículo 5, pero si hágalo con intérprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo acá? Teniendo en cuenta el abuso que se está presentando al interior de la iglesia, teniendo en cuenta lo que él viene diciendo en el capítulo 13, ámense, él empieza diciendo ahí: sigan el amor. O sea, si hay algo que ustedes deben entender que es más importante, es el amarse los unos a los otros. Puede que usted no sea muy dotado, puede que usted no sea muy capacitado, pero ese amor lo va a llevar a usted a servir de una manera correcta. Sigan el amor y procuren, dice ahí. Ese procuren lo podemos traducir como anhelen los dones que sean de edificación para la iglesia. Vemos que el apóstol habla aquí y hace un énfasis en cuanto a de esos dones. Si van a procurar alguno, procuren el don de profecía. O animen a las personas que tienen ese don dentro de la iglesia a que ejerzan ese don. ¿Por qué? Él da la razón en el versículo 3, dice: porque la profecía sirve para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de los dones: edificar, ¿qué más dice? Exhortar, hermanos, y consolar. Nosotros nos consolamos y nos ayudamos los unos a los otros.
No que fuera mejor este don, él no está diciendo este don es mejor, porque se contradeciría de todo lo que dijo el capítulo 12 acerca de los dones que no son muy visibles, en cuanto a los miembros que no los ven mucho. No, él no está diciendo que sea mejor, pero él está haciendo énfasis en que este don edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Es un don muy útil. Ahora bien, esta profecía que aparece aquí, hermanos, nosotros debemos tener cuidado y entenderla a la luz del contexto del primer siglo. En el primer siglo habían hermanos que profetizaban, como el profeta Agabo, que aparece en Hechos. Habían personas que profetizaban. ¿Por qué se necesitaba dar profecías? Porque el canon, hermanos, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, así que ellos necesitaban dar profecías para edificar la iglesia. Hoy en día nosotros nos edificamos con la Biblia, el estudio. En esa época no estaba el canon, todavía no estaban los escritos, así que los profetas necesitaban edificar de alguna manera, exhortarse los unos a los otros, y dice ahí consolarse. Así que en ese sentido había profecía en ese primer siglo, pero también en otro sentido nosotros entendemos la profecía no como algo que me revela, no como ese don que me revela algo que va a pasar, sino también como ese don que me edifica, o sea, que habla acerca de las cosas de Dios, profiere, así se puede traducir también esa palabra, está hablando acerca de las enseñanzas de Dios. Entonces Pablo dice, si hay algo que ustedes van a procurar, procuren los dones que los edifican. Él hace un llamado aquí en estos primeros versículos a que no se centren en los dones más importantes o en los más visibles. Eso es lo que él está haciendo allí. En el versículo 3 y 4, él dice, el que habla en lenguas, si no hay intérprete, pues solo él se edifica, dice Pablo. Ahora bien, definamos ese don de lengua porque lo hablamos un tiempo atrás. El don de lenguas, según lo que la Biblia enseña, hermanos, según lo que nosotros vemos, la evidencia bíblica en Hechos capítulo 2, es la capacidad que el ser humano tiene, que el creyente tiene, de aprender algún idioma sin estudiarlo. Eso es don de lenguas. No ese balbuceo sin sentido, el cual nosotros hemos conocido en muchas iglesias. Y a veces nosotros escuchamos el balbuceo y lo repetimos. La R, la B, la U, la B, la repetimos ahí. Eso no es del don lenguas. Son balbuceos sin sentido. Y vamos a ver cómo Pablo explica eso en el capítulo 14. El don de lenguas era una capacitación que Dios daba a ciertos creyentes para aprender otro idioma, sin necesidad de estudiarlo. Y en Hechos 2, las personas vemos que predican en otro idioma. Hermanos, ¿y saben qué dice Hechos 2? Que todos los que estaban ahí después del Pentecostés entendían lo que se estaba diciendo. O sea, las personas que estaban de otras regiones, ellos entendían lo que los otros estaban diciendo. Era el don de lenguas y ellos están diciendo, este está hablando en mi idioma, este otro está hablando en mi idioma. Entonces, como si estamos reunidos y yo empiezo a hablar en mandarín y hay unos chinos acá y ellos entienden lo que estoy diciendo. No ese balbuceo. Entonces Pablo les dice, si ustedes van a anhelar los dones, anhelen esos dones, y ese don de lenguas, hermanos, si hay un intérprete, pues hágalo. Recordemos Corintio, una ciudad cosmopolita, habían personas de diferentes regiones del mundo, podríamos decir. Así que el don de lenguas era útil, pero ellos lo estaban mal usando y habían malinterpretado el uso de ese don. Así que Pablo dice en el versículo 5, si no hay intérprete, más adelante va a decir, entonces cállese. O sea, no use eso para llamar la atención sobre usted. Si no hay un intérprete, entonces cállese. Pero si hay alguien que lo interprete, ese intérprete puede ser algo que lo traduce o alguien que entienda lo que está hablando. Así es, está hablando en mi idioma. Yo empiezo a hablar en francés y hay una persona que es de Francia, yo reconozco lo que él está hablando. Hermanos, la enseñanza del don de lenguas que nosotros hemos recibido durante estas décadas en nuestro país es una enseñanza incorrecta. Nació hace 100 años en un movimiento en Estados Unidos, lo que se conoce como el Avivamiento de Azusa. Ellos fue un grupo de personas que se reunieron a orar y empezaron a hablar y empezaron a balbucear y dijeron recibimos el don de lenguas. Pero nadie les entiende. Por 2000 años la iglesia sabía que era el don de lenguas y dijeron, es que aquí no hay, pero vamos a viajar a unas tribus de África, vamos a viajar a unas tribus de Asia y allá sí nos vamos a entender. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Ellos viajaron y volvieron frustrados. Nadie les entendió en ninguna tribu del África y en ninguna tribu del Asia, nadie les entendió.
¿Y saben qué hicieron ellos? Así de una manera genial. Claro, es que no nos entendieron porque ya sabemos qué pasó. Esto es un don de lenguas angelicales. Nosotros estamos hablándole a los ángeles y los ángeles se comunican así con nosotros. Mentira. Siempre que un ángel se comunicó con un ser humano en toda la Biblia, siempre que se comunicó lo hizo en lenguaje humano, no con balbuceos. Y el ser humano que se comunicó con un ángel, con una revelación, con una visión que Dios le daba, siempre era en lenguaje humano. Siempre fue en lenguaje humano. Y hay un versículo que ellos usan en el capítulo 3, versículo 1, donde dice: si yo hablase en lenguas angélicas. Y Pablo usa una hipérbole allí para explicar acerca de la importancia del amor. Pero no se ve ese don en cuanto al don de lenguas angelicales, hermanos, y eso es, perdón la palabra, es un absurdo y es una tontada hablar así, y estos hermanos parece que estaban cayendo en ese error, y Pablo les dice: no, si ustedes van a usar esos balbuceos y van a pasar tiempo ahí, que alguien lo interprete, o sea, que haya alguien del idioma, si no, entonces cállense. Y más adelante van a decir: bueno, entonces en mi lugar secreto yo voy a hablar. Vamos a ver lo que dice Pablo más adelante. Pero es que el don no es para el lugar secreto. Imagínense ustedes, yo tengo la necesidad y la responsabilidad de enseñar. Y yo confío y espero que Dios en algo me haya capacitado, algo. Pero yo tengo la responsabilidad de enseñar. Si yo tengo el don y la capacidad o la responsabilidad de hacerlo y lo hago solo en mi lugar secreto, es que yo tengo el don y lo hago ahí. Yo me predico a mí mismo. ¿Cuál sería la reacción? Es absurdo. Yo uso el don para beneficiar la iglesia. Yo soy bueno sirviendo, yo voy a la iglesia y ayudar. El don de lenguas no es para el lugar secreto y empezar a balbucear ahí en el lugar. No, hermanos, es para la edificación de la iglesia. Y fue necesario en el primer siglo, hermanos, para que la iglesia el evangelio pudiera avanzar en otros idiomas. Y avanzó en otros idiomas. Así que el propósito, dice Pablo, de los dones no es que usted sobresalga, es que usted construya. Esa palabra edificar es que usted construya. Hermanos, todo creyente está llamado a construir a otra persona, a ayudar a otra persona a construir en la iglesia. El propósito es que usted anime, que se animen a través de los dones. El propósito es que usted se fortalezca. Así podríamos ver nosotros esa definición de edificar: construir, animar, fortalecer. Por eso hablábamos de ese espíritu hipercrítico o de ese a veces hablar mal, como no edifica. Construir, animar, fortalecer. Dice Romanos capítulo 14, versículo 18, Pablo hablando acerca de estos dones, y les habla allí de un don del dominio propio. Si ustedes se dan cuenta que hay personas que ciertos alimentos son piedra de tropiezo, Pablo les dice: entonces no coman. El don del dominio propio para ayudar a otros, ¿no? Para ayudar a otros. Y dice el versículo 18: porque el que de esta manera, mire lo que dice, por favor, el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos anhelar lo que contribuye a la paz y lo que contribuye a la edificación mutua. Cualquier cosa de esos dones que contribuyan a esa paz, a esa armonía y a la edificación mutua, dice Pablo, procúrenlo. Romanos 14, 18, si usted lo puede leer. Romanos 14, 18. Entonces lo primero es ese llamado que hace Pablo en cuanto a pongan en orden el tema de los dones allí ustedes. Y si van a procurar uno, él pone un ejemplo, no es que lo exalte, profeticen, porque ese don edifica, consuela y exhorta. Piensen en esos dones que ayudan, no ese balbuceo y si no hay intérprete pues nada sirve. Segundo punto, esto nos lleva a lo segundo. Ahora Pablo entonces corrige el mal uso del don de lenguas. Ya vimos qué es el don de lenguas. A mí me gusta más, como lo llama un teólogo del siglo pasado, el don de idiomas. Es el don de idiomas, de poder aprender algún idioma y de esa manera edificar a la iglesia o llevar el evangelio. Lo segundo entonces es, ahora Pablo corrige. Mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, mire lo que él dice: ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina,
ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, mira y pone dos ejemplos, ciertamente las flautas, ¿y qué dice? Y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Esa cítara es como un arpa, pongámosle arpa para entenderlo mejor. Si usted toca la flauta o el arpa, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Y si se toca la trompeta, ¿quién se preparará para la batalla si no se da un buen sonido? Mire el ejemplo que pone Pablo y con esto empieza a regular. Si yo voy a ustedes, entonces yo llego a Corinto y yo les voy a hablar en lenguas, les voy a hablar en un idioma, no sé, caldeo para allá de Babilonia antes, y no tengo intérprete, dice Pablo, esto no les va a edificar a ustedes nada. ¿Por qué? Porque el don, el versículo 7 dice, el versículo 6, perdón, debería traer revelación, traer conocimiento, traer enseñanza, doctrina. El don debería traer eso. Pero si yo llego de esa manera, pues nada les va a ser revelado, nadie me va a entender. O sea, Pablo está usando algo muy lógico hasta que un niño lo pueda entender. El don debería traer revelación, conocimiento, enseñanza, pero si yo llego de esa manera, pues ninguno me entiende. Y me gusta cómo él empieza, porque todo el capítulo 14 lo vamos a ver, a regular ese don. Por ejemplo, usa 3 instrumentos musicales. ¿Cuáles aparecen ahí? La flauta, el arpa, ¿y cuál? Y la trompeta. Recuerden que la cítara es el arpa. La flauta, el arpa y la trompeta. Si usted va a tocar algún instrumento y usted no lo sabe tocar, ¿cómo va a sonar eso, hermanos? Horrible. Pero tóquelo. ¿Cómo va a sonar? Horrible. Si yo le digo aquí a un joven, pase y no podemos proyectar himnos hoy, o yo digo a Jason, toque ahí la guitarra, imagínense. No. Si yo lo llamo y le digo, no se sabe, no se sabe. Entonces Pablo dice, si yo voy a dar esa clase de sonidos, pues no se va a entender, no se va a entender lo que yo voy a hacer. Y de esa manera entonces Pablo les da a entender lo absurdo que es, hermanos, el tocar algún instrumento con una, si no estoy mal la palabra, es con una cacofonía que no se escucha nada, no hay armonía en lo que se está haciendo, mejor. Y después usa otro instrumento, dice, y la trompeta. Si los que van a la guerra no saben tocar bien la trompeta, hermanos, ¿cómo se van a alistar para la trompeta? En la época del primer siglo y los siglos para atrás, pensemos un poco en eso. En esa época, hermanos, no habían walkie-talkies, por ejemplo. Usted ve a la guerra, hoy los que van a la guerra, y entonces le dicen ya el franco derecho, y se hablan, y hay radios, ¿no? En esa época no. ¿Cómo hacían los de la guerra para poderse entender? Tocaban trompeta. Incluso cuando el enemigo se acercaba, tocaban trompeta en el campamento, y todos se alistaban para la batalla. Y cuando iban, hay ciertos sonidos de trompeta que guiaban al ejército hacia la derecha. Y otro sonido de trompeta que los hacían retroceder. Ellos necesitaban tocar la trompeta. Y Pablo dice, si alguien que toque la trompeta y no lo sabe tocar, ¿cómo se van a preparar a la batalla? Un sonido por allá que no entienden. Y se miran ahí, ¿nos alistamos o no nos alistamos para la guerra? Ese sonido, ¿cuál fue? Y están en la batalla y no se entendió. ¿Qué hacemos? ¿Retrocedemos? O sea, no tiene sentido. Pablo dice, si no hay intérprete, hermanos, en la iglesia, entonces no usen el don de lengua. Ellos estaban usando mal ese don de lenguas al interior de la iglesia. Por eso Pablo usa estos instrumentos y usa el ejemplo de la trompeta en la batalla para darles a entender el sinsentido, hermanos. El sinsentido que es ese don de lenguas. Y nosotros lo vemos. Hay iglesias, mire, la gente se burla en el internet de estas personas que salen con estos balbuceos de una manera absurda, queriendo supuestamente decir que son muy espirituales y les están hablando a los ángeles. Pablo lo aclara, la Biblia nos aclara, no es un lenguaje angelical, es un lenguaje que es conocido por algunas personas que viven en alguna región. Ese es el don de lenguas. Dice un comentarista, tantas clases de idiomas, hermanos, tantas clases de idiomas. Todos los diferentes idiomas tienen un significado. No importa cuál sea el idioma. Aún en la tribu más indígena, el idioma que ellos manejan tienen un significado. Pues todo el propósito de un idioma es comunicar algo. Por lo tanto, es necesario conocer el valor de esas palabras que signifiquen algo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que a los corintios era necesario decirle esto, porque ellos, hermanos, no les importaba mucho si los demás entendían.
Ellos en medio de un culto empezaban a balbucear o a hablar algo. ¿Sabe qué les importaba a ellos? Que los vieran. Recordemos que eso no lo podemos perder de vista, que los vieran. Ellos querían llamar la atención sobre ellos. Entonces, en el versículo 12, esta última porción, Pablo dice, así también ustedes, después de que da los ejemplos del arpa, de la flauta, de la trompeta, así también ustedes, dice Pablo, pues que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación. No para ustedes mismos, sino para la edificación. Hermanos, en la comunidad cristiana de Corintios, los que hablaban en lengua proferían sonidos sin sentido. Ahí proferían sonidos sin sentido y Pablo tiene que regular eso, tienes que hablarles, dedica todo un capítulo para hacerlo. Y eso lo vamos a ir desarrollando. Y esto entonces nos lleva al tercer y último punto. Ya que Pablo reguló, ahora Pablo dice, les anima para que usen los dones para la mutua edificación de la iglesia. Esa palabra edificación aparece ahí seguido y es algo que nos llama a nosotros la atención. Para la mutua edificación. Mire lo que dice el versículo 13. Por lo cual, teniendo en cuenta que si ustedes ejercen ese balbuceo entre la iglesia, no se les va a entender, como esa trompeta que si no se toca bien no se va a entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, mire lo que dice Pablo, y esto es buenísimo, pida en oración poder interpretarla. Si usted persiste en querer hablar en lengua extraña, entonces pida en oración que usted mismo la interprete, porque ahí puede edificar a la iglesia, dice Pablo, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, él reafirma lo que está hablando, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo estoy balbuceando y no entiendo. Pablo dice, no, yo puedo orar en el espíritu, pero oro también con el entendimiento, dice Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. No dejamos a un lado la razón para hablar o cantar cánticos espirituales. No, yo entiendo lo que estoy cantando. Nosotros cantamos aquí himnos, cantamos la Biblia, entendemos y nos alegramos lo que cantamos. Pablo dice ahí eso, dice en el versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ven el punto de Pablo? El otro no está siendo edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mire, si ustedes tienen el don, Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo he tenido ese don, puedo hablar en algunos idiomas. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar, miren las exageraciones de Pablo, pero así es. 5 palabras, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua que desconocida. Pablo refuerza lo que viene diciendo allí y anima entonces que definitivamente si se va a usar uno de estos dones, se use para la edificación. Yo prefiero, dice Pablo, hablar 5 palabras. 5 palabras no es nada, es una frase. Pero él dice, yo prefiero hablar esa pequeña frase que hablar 10,000 palabras sin ningún entendimiento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esas 5 palabras pueden edificar. Una frase de 5 palabras. Dios es soberano. Hay 3. Dios es soberano y gobierna. 5. Dios es soberano y gobierna. Con autoridad, digamos. 7 palabras. Eso, dice Pablo, edifica más que un balbuceo ahí sin sentido que yo esté repitiendo. Y lamentablemente lo hemos aprendido mal durante este tiempo. Si alguno quiere usarlo en privado, hermanos, debería tener el don de interpretación o incluso allí en la iglesia. Bien dice el comentarista Matthew Henry respecto a este capítulo 14, ciertos dones allí en Corintio, hermanos, atraían la atención más que querer edificar a la iglesia. Ciertos dones atraen la atención más que la clara interpretación de las Escrituras. Hay dones, dice Matthew Henry, que llaman más la atención que esa sencilla interpretación de la Escritura. Miremos lo que la Biblia dice. No, yo quiero dones llamativos. Hermanos, y esos dones gratifican más el orgullo, dice este comentarista,
pero fomenta menos el propósito del amor cristiano. No hará el bien por igual a las almas de los hombres lo que no puede entenderse y lo que no edifica. Me gustó ese comentario al respecto. Nosotros como iglesia, hermanos, unos con otros en el Señor, lo que creamos es una red de ministración de los dones para beneficiarnos los unos a los otros. Es una red de ministración de los dones para beneficio de la iglesia. Hermanos, la iglesia hoy por hoy, esto es lamentable, pero nosotros lo vemos, está en una decadencia porque la iglesia no funciona como un cuerpo. Los dones no procuro ponerlos al servicio primeramente de la iglesia. Todo creyente, hermanos, todo creyente, si usted es creyente y usted está allí en su casa, lo hablamos unos domingos atrás, todo creyente debería estar involucrado en el servicio de la iglesia. Si no, si este miembro, si este brazo no se involucra, se queda ahí quieto, se atrofia. ¿Se ha visto cuando en esta época de cuarentena nuestros músculos se atrofian? Yo salgo a caminar o a trotar un poco y ya siento como que me resiento. Si el miembro no se involucra, atrofia, retrasa el crecimiento del cuerpo. Cada miembro, hermano, es un órgano vital dentro de la iglesia. Por eso necesitamos entender lo que Pablo dice en cuanto a los dones y unirnos. Por eso cuando yo peco, yo afecto a la iglesia. Y si mi hermano peca, me afecta a mí, afecta a la iglesia. Si este cuerpo se duele, si esta mano se duele, se machuca, tuvo un machucón, se chuza, todo el cuerpo se duele. Por eso la importancia, hermanos, de hacer parte y entender esa parte vital. Para concluir, hermanos, entonces, recordemos lo que Pablo le dice en el capítulo 3 a los hermanos de Corinto. Yo quise hablarles a ustedes como espirituales, pero no pude, dice Pablo. Les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Yo les di a beber a ustedes leche, al comienzo cuando yo planté la iglesia, les di a beber leche, no alimento sólido, porque en esa época ustedes no podían recibirlo. En verdad, aún ahora tampoco lo pueden recibir, dice el apóstol. No lo pueden recibir porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no sois carnales?, dice el apóstol en el capítulo 3. Yo empecé y les di lechita espiritual, ahora tenía que hablarles algo y han pasado, si no estoy mal, 5 o 6 años de que él escribe la carta y dice, y ustedes no han madurado. Me toca hablarles de la misma manera como les hablé en esa época. Hermanos, que nosotros, por causa de nuestra inmadurez o del pecado, no refrenemos ese crecimiento. Animémonos a ser parte del cuerpo. Animémonos que en la medida que lo hagamos, como habíamos hace 8 días, Cristo, permaneciendo en Cristo, nos ayuda a madurar, a crecer. No puede ser que un creyente que lleve 15, 20 años en el Señor tenga las mismas luchas que tenía hace 15 años. Tenga los mismos problemas que tenía hace 15 años. No, hermanos, si esto es así, algo no está bien. Y esto afecta el funcionamiento de ese cuerpo. Eso es lo que Pablo está hablando en el versículo 12, 13 y 14. Así que recordemos, hermanos, recordémonos que nosotros no venimos a la iglesia, no nos conectamos por internet solamente para escuchar un sermón. Nosotros venimos, escuchamos el sermón para nosotros poner en operación los dones que tenemos. Necesitamos descubrirlo y necesitamos hacerlo. No se trata de mostrar esos dones, sino se trata de edificar. Por eso Pablo entonces regula el don de lenguas en el capítulo 14, por eso él los anima una vez más para que los ponga a la edificación del cuerpo. Y la segunda parte, vamos a ver cómo él sigue regulando el don de lenguas y cómo habla del orden que debe haber dentro de la iglesia. Y esto nos habla de la membresía y los miembros, la función que nosotros cumplimos, hermanos. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Así que en la medida que funcionemos, honramos a la cabeza y trabajamos en equipo con la cabeza que es Cristo. Bien, vamos a orar entonces, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que realmente Él sea ayudándonos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender cómo la iglesia de Corinto, nuestra iglesia en este siglo XXI, hermanos, juega un papel importante en el plan de redención.
juega un papel importante para Cristo como su novia, como su cuerpo en este caso. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a crecer. No, que no nos pase como los corintios, que permanecieron en su inmadurez, sino que pudieron avanzar poco a poco, por la gracia del Señor, entendiendo ese amor de Dios, podían avanzar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día, por tu palabra, Señor, porque nosotros podemos extraer aquellos principios importantes de la iglesia aún en el siglo XXI. Gracias, Señor, por lo que Pablo escribió a esta iglesia en Corinto, porque eso a nosotros, Señor, nos ayuda, Dios. Padre, perdónanos si nos hemos quedado en esa inmadurez espiritual. Perdónanos, Señor, si no hemos avanzado y no hemos crecido en este tiempo, Dios. Te suplico, Dios, que por favor nos ayudes por tu gracia. Te suplico, Dios, que tú ayudes a cada hombre, a cada mujer, a cada familia que está conectada, Señor, para que ellos, Señor Dios, puedan dejar atrás las cosas del pasado, puedan dejar atrás su pecado y puedan avanzar en ese crecimiento que bendice al cuerpo, porque si el miembro crece, el cuerpo crece, Padre. Y queremos, Señor Dios, estar alineados a estas verdades de tu palabra. Ayúdanos en el entendimiento de este don de lenguas, de estos dones que fueron necesarios en la iglesia en el primer siglo, pero todavía en esos dones que siguen vigentes, Señor, y con los cuales nosotros podemos bendecir a la iglesia, podemos bendecir a aquellos incluso que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacerlo como tú regulas en tu palabra y como tú nos dices que debe ser, Señor. Mira que te lo pedimos, Padre, y lo hacemos con el propósito, Dios, de glorificar a Cristo y nosotros ser edificados, Padre. Es en el nombre de Jesús que lo hacemos, Dios, y lo oramos. Amén.